Qué bueno es el Señor. Hay tanto para agradecer al Señor, como el hecho que podamos compartir, estar juntos, llegar hasta donde usted se encuentra en esta hora. Quiero saludar a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos siguen a través de YouTube. Quiero enviar un gran saludo muy especial a nuestro hermano Jesús Vergara en Canadá. Hermano Jesús, que Dios le bendiga. Un abrazo, amigo. Ayer hablamos y me encontré con esa sorpresa de que había estado siguiendo una transmisión nuestra de esta semana y que había sido muy bendecido. Y vamos a seguir, sí, porque el Señor tiene mucho más para darnos, una fuente inagotable, nuestro Dios, de bendición, de amor, Él es amor. Y quiero saludar a esta hora a una persona que es testigo de los comienzos de este programa. Por ahí en el año 2011 en Radio Bonanza 99.1 en Lontué, comuna de Molina. Nuestra hermana Rosita Ponce, la saludamos a esta hora. Mi hermana Rosita, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Bendiciones. Bien, gracias al Señor. Un poquito de la garganta vea malita, pero bien. Ya. Bueno, nos pasa habitualmente eso a los comunicadores. ¿Ah? Como que la garganta siempre está atacada. Así pues, pero con la ayuda de Dios, aquí estamos. Qué lindo, bueno, qué lindo poder saludarla, mi hermana Rosita, poder compartir ahora en esta plataforma, primera vez, además las radios, a esta hora también que el Señor nos permite poder llegar a tantos lugares a través de el internet, a través de las emisoras que retransmiten el programa. Es una gran bendición. Mi hermana Rosita, usted también tuvo su experiencia ahí en radio. Yo sé que extraña la radio, se extraña, uno ama, empieza a amar esto, ¿eh? Sí. En realidad, de repente, hasta sueño de repente que estoy ahí en los controles y qué sé yo, pero bueno, yo digo son sueños. Hermana Pero todo Rosita, en las manos de Dios. ¿cómo dice? Que todas las cosas están en las manos de Dios. Amén, amén. Sí, es verdad. Bueno, y aquí está la radio. Aquí Sí, está la radio, igual. ¿eh? Bueno, doy las gracias también por la oportunidad que nos ha dado de estar participando en el programa de los niños. Así que eso sí me ayuda bastante. Mi hermana Rosita, para ir avanzando, perdón, para ir avanzando rápido en la conversación, porque hay un tema, una vivencia suya que yo creo que viene muy bien en estos días donde se ha estado orando por la familia y orando para llegar también con el mensaje del Señor, para que nuestra familia se salve, nuestra Jerusalén o nuestro Jerusalén. De los años que tuvo la posibilidad de estar ahí en la radio, ¿algún testimonio que a usted le haya marcado? Yo creo dentro de muchos, y seguramente a través de los años han ido cosechando más testimonios, pero alguno que usted tenga ahí grabado en su corazón. Sí. Uno es Mana Pepi. Me emociona porque recuerdo un día que iba pasando por su casa. Siempre paso por ese lado porque el ir al consultorio, siempre hay que pasar por el lado de la casa de mi hermana Petty. Y un día estaba barriendo, bueno, ella escuchaba la radio, escuchaba los programas en la noche, el día domingo que realizaba mi compañero, y así fue quedando y escuchando también la radio. Y un día pasé por ahí, nos pusimos a conversar y bueno, ella es un producto también de la radio. Y ella volvió a recibir, bueno, no digo volvió, sino que ella antiguamente iba a una iglesia, pero ya hacía muchos años que ella ya había dejado de participar, pero ahí volvió al camino del Señor. Y bueno, y le amamos mucho. Sí. Ella ahí empezó a congregarse en nuestra iglesia. Y se hicieron amigas. Además, usted se la ganó para el Señor y se ganó una amiga también. Sí. Ella dijo que iba a ir a la iglesia un día domingo
Y justo yo ese día domingo tenía que hacer otra cosa y no pude estar, no recuerdo qué, pero no pude estar. Y ella cuando llegó vio que no, que yo no estaba. Entonces, pero sí estaba mi hija Janet. Mm, Así que ella, bueno, ahí le recibieron, por supuesto, le recibieron muy bien en la iglesia. qué lindo, qué lindo. Que ese algo bien importante. Así también mi hermana Inés, Ujú. también ella es un producto de la radio también. Ella también recibió al Señor. Bueno, ella era amiga de una amiga mía primero, y ahí nos conocimos, y después fuimos a su casa, y bueno, ella recibió al Señor también. Y bueno, mucha gente recibió al Señor, mucha gente no caminó en nuestra iglesia, pero lo importante no era que caminara en nuestra iglesia, Claro, sino que conociera a Dios, que tuviera al amén. Señor en su corazón y caminaran donde el Señor le dara, pero que lo hicieran. Mm. Esos son nuestros deseos, de que la persona siga y vaya comiendo del Señor y aprendiendo, instruyéndose en su palabra, Sí, creciendo, porque, bueno, así como debe ser el cristiano, porque algunos dicen, no, si yo no voy a la iglesia, yo oro en mi casa, leo la Biblia y todo, pero no es, eso no es todo. mm, Obedecer al Señor está en todo. Nos cuesta, claro que nos cuesta, pero la parte de congregarse es muy importante. sí. El Señor nos ordena también, incluso nos dice amonestados los unos a los otros para que no se queden, ¿no es cierto? Eh, y bueno, esperando en el Señor que todos los que no están congregándose, que yo sé que se alimentan muchas veces de la radio, es Ujú. bueno, pero también es importante estar en la casa de Dios. En comunión Estar con los hermanos. exactamente, Sí. exactamente. Porque si Mi no, no hermana, existiría la iglesia. claro, aparte que fue el diseño de Dios, que tengamos Exactamente. comunión con los hermanos para tener compañerismo, para crecer. Es tan hermoso congregarse. Yo creo que quienes han dejado de hacerlo tienen que volver a hacerlo muy pronto porque quien más pierde es uno mismo. En realidad Uno uno mismo. pierde tantas bendiciones preciosas de parte del Señor y el hecho de ser también de bendición para otros. Mi hermana Rosita, yo quisiera llevarla a una conversación que tuvimos hace algunos años, se la voy a contar como yo me recuerdo, porque yo estuve mucho tiempo yendo a su casa. ¿Usted se acuerda? Sí. Los días sábados especialmente cuando comenzamos con el programa en línea, perdón, cuando comenzamos con el programa. Pero yo me acuerdo de un día, que no creo que haya sido un día específico de programa, sino que usted me habló de un viaje internacional. No, no sé si iba a viajar o había viajado. Entonces, Había viajado. usted me dice esto, usted me dice, porque yo tengo un hijo, yo conozco a sus hijas Sí. personalmente. Entonces, usted me dice, porque yo tengo un hijo. No sé si usted sabía, usted me dice, ¿no sabía usted que yo tenía un hijo? Ni idea, no sabía, no sabía. No, pues realmente nadie sabía. Bueno, acá mi esposo y Janet, Bárbara, que son mis hijas mayores del matrimonio. O sea, Bárbara es la hija mayor del matrimonio, mi hija Janet también, bueno, la tuve soltera cuando tenía 17 años, nació Janet. Y bueno, a los 18 años nació mi hijo. Bueno, y él fue producto de una violación. Entonces, realmente nadie de mi familia sabía, nadie, ni solamente mi madre, mis tías, los demás, nadie no tenía ni idea. Tengo una tía que bueno, ahora está en los brazos del Señor, pero ella para mí era como mi hermana, pero pese a eso tampoco yo le había contado, ya hasta que un día pasaron muchos años, y en mi mente jamás estaba el deseo, bueno, el deseo de conocer a mi hijo, porque después que yo tuve a mi hijo de en adopción, o sea, él nació, estuvo 3 días conmigo, lo mudé, lo amamanté. Yo a mi hijo cuando yo estaba embarazada no sentía nada por él, no sentía nada. Entonces, hablé con una asistente social y ella me ayudó mucho y ella hizo el contacto con otra asistente social. Al final lo di en adopción. Luego estuve 3 días con él en el hospital. El día de salida lo tuve que entregar. Y ahí fue cuando
yo ya empecé a sentir cariño por él, porque sabía que era mi hijo realmente. Y, y al haber estado con él y darle de mi pecho, que él amamantara y todo eso, hizo que hubiera algo en mi corazón por él. Así que cuando lo entregué fue para mí terrible, terrible. Pero no me quedaba otra opción. Tenía a mi hija de 1 año, Janet. Entonces para mí era complicado, difícil. Y además que ya todo estaba listo, arreglado. Así que, bueno, se fue mi hijo a Suecia. Mi hermana Rosita, le Y pregunto, ¿usted en ese momento ya conocía al Señor o todavía no? no. Bueno, yo iba a la iglesia cuando niña, hasta más o menos 10 años, porque mi A usted, abuelo, eso, a usted la marcó mucho el ejemplo de su abuelo. sí, él era cristiano y caminó acá en la iglesia de Lontué, en la Pentecostal de Chile. Ahí fue su cuna. Cuando yo tenía 8 años se fueron a Santiago, obviamente me fui con ellos porque ellos me criaron. Y él allá buscó una iglesia y no encontró la Pentecostal de Chile, pero encontró la iglesia Metodista Pentecostal y ahí él siguió. Y él a mí me llevó de los 2 años a la iglesia, ¿ya? Entonces, allá él me llevaba también, pero ya él, cuando yo tuve 10 años, él se enfermó y él estuvo 7 años postrado en cama. Yo a mi abuelo siempre lo veía orar y él por la familia, y mi abuela no era cristiana, ella era católica, católica. Mm. Entonces, entre ellos dos no había pelea ni nada, pero mi abuela siempre lo molestaba. Cuando él estaba orando, ella va por el lado de él y que le daba puntapié, yo eso lo veía también. Pero él nunca una mala palabra, él nunca un enojón, nada, sino que le decía, déjate mujer, ya algún día van a estar todos. Ese era su corazón y sus deseos y su oración. Entonces, yo creo que el Señor lo tomó a él mismo, porque cuando él se enfermó, prácticamente todos fueron a la iglesia. Pero yo después me fui al mundo, ya con edad de 12 años, 13 años, ya igual era una niña, pero Sí. con las compañeras ya no era lo mismo, yo ya después dejé de la iglesia y todo eso. Pero así pasaron las cosas, pues cuando nació Janet yo no iba a la iglesia, yo no era cristiana. Si uno va a la iglesia cuando niño no tiene a veces conocimiento de nada, Claro, uno va lo por ir, llevan, lo llevan. porque, porque. Y bueno, yo aquí viviendo ya casada con Luis, ya tenía como 20 y tantos años. Hermana Rosita, antes que lleguemos, que avancemos, porque quisiera hacer una pregunta. Es para mí muy importante esto, lo que le voy a preguntar, porque aparte, usted sabe hoy día lo que está pasando en el mundo, que las leyes hoy día favorecen a quien no quiere tener un hijo que no lo tenga, y que incluso se estaba hablando en Chile que con la nueva constitución que se está redactando, permitirle el aborto prácticamente hasta días Nací, antes de que nazca el bebé. O sea, sí. a ese punto. Ahora, yo quiero preguntarle, cómo fue para usted ese proceso del embarazo? Porque usted dice había sido violada. Eso ya es una historia fuerte que remece, que cambia seguramente la percepción de la vida, que crea resentimiento, etcétera. ¿Cómo fueron esos 9 meses donde usted dice en algún momento usted tenía la decisión de decir, no, yo a este bebé no lo quiero, lo voy a dar en adopción? Pero ¿cómo fue ese proceso? Son 9 meses, no es poco tiempo. Claro, no, yo sentía inclusive los movimientos, pero no había cariño, no había amor, porque no era algo producto de un deseo, no sé, o por último, no fue lo mismo que cuando yo estaba embarazada de Janet, fue diferente. Entonces era algo así como, no sé, no lo quería. Pero tampoco llegué a pensar a hacerme un aborto, porque tampoco en mi cabeza estaba eso, ¿entiendes? Eso, cuando fui al consultorio, yo pedía para no llegar a cometer algo que no, en realidad no estaba en mí.
nunca intenté hacerme un aborto, realmente nunca. Pero sí, como le digo, era eso, darlo, que cuando él naciera era darlo, porque yo O no, sea, no, no lo iba a tener. Exactamente. deshacerse de él. Perdón Sí, la palabra, pero para decirlo con un término, deshacerse de él, no tener contacto con él. Pero usted se encontró, usted dice que cuando ya nace había un lazo, pero ahí no se podía volver atrás. mm, yo creo que yo ya tenía todo hablado, estaba todo listo. No, yo creo que para mí era difícil, fue difícil entregarlo, fue difícil tomar esa decisión a última hora, tenía que sí o sí, porque ya Mm. estaba todo listo, no podía dejar nada. Así que, como les digo, a los 3 días salí del hospital y ya estaba la asistente social esperando, se lleva al niño, lo entregué con el dolor del corazón. Y incluso yo ahí pedí que no, porque ella me dijo, ¿quieres que se quede aquí en Chile o quieres que se vaya al extranjero? Yo le dije, no, yo quiero que se vaya al extranjero. Yo tenía un tío en el extranjero, él falleció con los años después. Y sabes, yo dije, el tío está en Suecia, pensé, y si yo lo mando, a lo mejor, mire mi pensamiento, a lo mejor con el tío, le cuento a mi tío y él a lo mejor lo puede buscar. Mm. Pero nunca lo hice, nunca le conté a mí tampoco. Y bueno, pasó el tiempo, como les digo, y esto solamente Dios nomás lo hace porque yo cuando realmente conocí al Señor, me entregué al Señor, empecé a ir con mis hijas. Mi esposo no quería nada con el Señor. Él, yo cuando le hablaba, él me decía, claro, para ser como esos canutos, Mm. no, o sea, yo no voy a ir. Pero el Señor, yo sabe que todas las cosas que yo digo es el Señor, porque no pasaron mucho tiempo y yo entré en febrero de ese año y el mismo año, en septiembre, él empezó a ir a la iglesia y se entregó al Señor, pero Hermoso. se Sí, entregó en Chile. sí, sí. Entonces, bueno, él sabía mi situación de mi hijo y todo, y ya como éramos los dos cristianos y yo, y ahí ¿Usted empecé a sabía dónde saber. estaba su hijo? ¿Usted sabía dónde estaba, en qué país estaba su hijo o se perdió todo contacto? Bueno, no, se perdió todo contacto, pero sí sabía que estaba en Suecia. Pero Ya, no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, nada. que lo que era, nada, no tenía idea. Pero como les digo, ya conociendo al Señor, ahí entró algo en mi corazón a orar por él. ¿Cómo llega usted al Señor, mi hermana Rosita? Por intermedio de mi pastor. Al frente de mi casa hay una hermana y ella iba aquí a un cultito que era del Ejército Evangélico de Chile, muy cerquita de mi casa. Y mi pastor en ese tiempo era guía de ahí. Entonces, ellos sufrieron, la hermana de ella, un incendio al frente. Y por aquí empezó a visitarle mi pastor a ellos. Y le prestó unos cassettes de la hermana Roxana. Entonces, yo conversaba con ella porque ella todavía no era cristiana tampoco. Y las dos fumábamos. Nos juntábamos a fumar y a conversar. Y un día viene y me dice, oye, me dice, ¿a usted le gusta escuchar alabanza cristiana? Le dije, sí, me gusta, porque siempre quedé con eso, ¿me entiende? Sí. Y, y La ella, semilla estaba. y ella me dice, ¿sabe qué? Aquí viene un caballero, me dice, hace como 2 meses, me prestó unos cassettes para que yo los escuchara. Me dice, pero yo no lo escucho, así que si quieres se los presto. Pues. Ah, ya, pues le dije yo, me los presta, yo los grabo. Todavía no existía la radio, por supuesto. Yo los grabo y le dije yo después se los devuelvo. Sabe que no alcanzó a pasar ni medio día del día siguiente. Yo estaba haciendo aseo acá y viene la vecina y me dice, vecina, me dice, ¿sabe qué? Vengo a pedirle los cassettes que le presté, me dice, porque sabe que viene este caballero, dijo, hacían 2 meses que no venía y justo ahora me se viene. El Ah, dije, caballero era pastor. exactamente, era hermano en ese tiempo, era guía. Ajá. Le dije, ningún problema, le dije, yo se los devuelvo, le dije, no hay problema.
se los llevó y al rato después golpean mi puerta. Y el hermano, Sí. y él me muestra los cassettes, eran dos, me muestra los cassettes, me dice, ¿a usted le gusta escuchar esta alabanza? Sí, le dije yo que sí, claro. Y ahí él me empezó a hablar del Señor, y yo ahí le dije, ¿sabe qué? Mi único pecado, le dije yo, porque yo en realidad siempre dije, no, yo no veo, no, yo no era a la iglesia. Eso era de la afuera, porque mi corazón ya estaba, como dice usted, la semilla. Sí. Sí. Entonces, él me habla y todo, y yo le dije, ¿sabe qué? Le dije yo, mi único pecado es fumar. Y él me dice, no importa, el Señor dice, ven tal como estás, yo no te echo fuera. Vaya, me dice. Y yo jamás, me dijo así, le voy a preguntar, ¿usted sigue fumando? ¿Usted está fumando? ¿Puede fumar? Y así fue. Pasaron los tiempos, como 3 o 4 meses, yo sí seguía fumando. Pero ya no lo hacía esta de los demás, sino que lo hacía escondida. Escondida de mi esposo, porque claro, decía yo, sí, como No ¿qué se le estaba digo a ella? congregando. O sea, Él ya sí, se estaba congregando o todavía no. no, sí, pues, sí. Ah, Ya ya llevaba estaba 4 meses, congregándose. Ah, ya. claro. Entonces, un día de mi pasaje, a la vuelta de mi pasaje, tenía una amiga y tenía reunión de una de mis hijas, fui a la reunión y ese día había servicio acá y yo me pasé donde mi amiga para fumar. Ah, nos pusimos a fumar, qué sé yo, y después le dije, yo, debe haber terminado, le dije yo, ahí el servicio en la iglesia, así que me voy. Resulta que venía por el pasaje para acá y recién estaba terminando y ya venía saliendo el pastor, que en ese tiempo era el guía, y justo me encuentra, oh, yo no había qué hacer. Le dije, ay, me encuentro Justo ahora, dijo usted. así que, bueno, no había que otra que saludarlo, pero pese a eso él no me dijo, oiga, viene el cigarro, nada, nada, nada. Entonces ahí yo empecé a orar a Dios, porque realmente yo no podía dejar el cigarro. Siempre, cuando conocí a mi esposo, él me decía, él fumaba, pero de monería, o para conquistar. Ah, ya. Entonces, claro, el tiempo ya cuando empezamos a pololear, él me decía, el cigarro yo, el cigarro. Nunca dejé el cigarro. Después casado me decía, el cigarro yo, el cigarro. Mm. Siempre el cigarro lo primero para mí. Entonces, fumé mucho, mucho, mucho. Y él cuando trabajaba de amanecía, yo me amanecía fumando, porque yo no me podía quedar dormida acá, que me da susto. Entonces el cigarro era con mi compañía. ¿Tenía cuadros de ansiedad también usted, hermana Rosita? No, Ya. no. Era Era la el soledad nomás. vicio, Era la el vicio, soledad y, claro. Mm. y el susto de que estar sola en la noche, que mi tenía que trabajar. Pero era Sí. la semana que yo estaba trabajando, esa semana tenía que tener cigarro. Y bueno, como le digo, ese el pastor me dio ahí, no me preguntó nada, pero yo entré a pensar y dije yo, ¿qué estoy haciendo? No saco nada con esconderme de ellos, si de usted, Señor, yo no me puedo esconder. Así que empecé a orar por ese motivo, de que Él me quitara ese vicio, porque yo no lo podía dejar. Era imposible para mí, pero fue posible para Dios, Amén. porque al tiempo, no pasó mucho tiempo, no pasaron ni siquiera un mes, el Señor me dio un sueño. En la iglesia a nosotros nos inscribían en un cuaderno con nombre, número de carnet, todo eso, y era el hermano del pastor que hacía eso. Entonces yo le pregunté, ¿para qué era? Y él me dice, no, me dice, nosotros tenemos esto porque si usted quiere ir, me dice, a Santiago o no sé, a otro lugar, usted va, nos dice y va con una carta, y si va a una iglesia nuestra, usted presenta la carta y usted es miembro de la iglesia, me dice, ya nos llega como visita. Ah, ya, pues le dije yo así. Y sabe que mi sueño fue así. Soñaba yo pedía carta porque viajaba a Santiago, iba con una carta y yo entregaba, y llegaba a una iglesia desconocida para mí, llegaba ahí y entregaba esa carta. Yo veía que mucha gente entregaba carta y muchos estaban recién, entonces por la carta lo llamaban para que adelante hablara.
Entonces yo en mi corazón decía, me va a tocar a mí, me va a tocar a mí, pero yo no voy a salir, yo no voy a salir. Ese era mi sueño. Entonces, claro, ven mi carta y dicen, la hermana Rosa Ponce, yo soy, pase para acá. No, no, le dije, yo no voy a pasar. Me dice, ¿por qué? No, le dije yo, porque yo no tengo nada que decir. Entonces me dice la hermana de arriba, me dice, ¿cómo? Me dice, no tiene nada que decir. Y dice, si usted hace 4 meses, imagínese, 4 meses que está en la iglesia y no tiene nada que decir. No, pues le dije, yo no tengo nada que decir. Y entonces, ¿a qué va? Entonces le dije, no, es que yo voy porque el hermano, cada vez que yo falto, él va a la casa a saber por qué. Y sí, pues el pastor venía acá, en ese tiempo como era hermano, venía acá a saber, no para decirme ya porque no fue a la iglesia, sino para saber si le había pasado algo, si estaba enferma, qué sé yo. Entonces, me dice, entonces usted va, por como que me senté obligada, sí, me decía yo, me siento obligada, ya me dice. Entonces se va a ir al baño y vienen, me toman dos hermanas y me llevan a una sala que no era un baño, pero me han mandado al baño. Y en esa sala había espejo por todos lados, todos lados. Yo miraba y era espejo. Y ahí yo me puse a llorar porque las hermanas como que me encerraron ahí. Yo me puse a llorar, pero también me miraba en el espejo, pero no era yo, la mitad era yo y la otra mitad era un monstruo que estaba con un cigarro. Entonces, sabe que de ahí entendí que era el Señor que me decía que yo estaba con el cigarro y para él no era bueno. Entonces, que para mí no era bueno tampoco, que no era algo, no sé. La cosa es que desde ahí hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, dejé el cigarro. Qué hermoso testimonio, ¿ah? Cómo el Señor le habló a través de ese sueño. Mi hermana Rosita, se nos está pasando el tiempo. Yo la voy Sí. siguiendo, escuchando. Y bueno, usted dice, su hijo, que en un momento no quería tener, quería deshacerse de él. Cuando nace ya había un afecto, pero estaba la gestión hecha para que su hijo se fuera en adopción, se fue a Suecia. Y usted dice, cuando llega al Señor o en ese proceso, en esos años, comienza a orar por su hijo, pero no tienen noticia, no tienen contacto, no sabe de él, no sabe si está vivo o no, no sabe qué hace. Cómo se genera y a los cuántos años se genera ese contacto con ese hijo? Ya a los 35 años de él, su 35 edad, años. 35 años, Hermana ya Rosita, y la radio. le pregunto, mi hermana Rosita, y usted como madre, porque dicen que las madres tienen una sensibilidad especial, 35 años, ¿usted qué sentía en ese tiempo de su Bueno, hijo? ahí como Que le estaba, digo, que ya estaba, sentía cariño, pero sin saber y que de él. estaba vivo, y que estaba vivo, que estaba bien, ¿qué sentía usted? Porque usted dice que oraba ya por su hijo. ¿Qué Sí, sentía como lloraba, pero madre? le decía, Señor, Señor, yo no sé de mi hijo, pero usted sí sabe. Si él está muerto, no sé, pero si él está vivo, Señor, usted sea con él, ayúdele, que él sea un joven de bien, que allí haya tenido una buena acogida, Señor. Y bueno, como le digo, así empecé a orar por él. Y pasó el tiempo, ya teníamos la radio acá. Y un día domingo Luis tenía que ir a trabajar de noche y yo vine a la radio a colocar música porque él terminaba con la música, la hora de los recuerdos, entonces seguía colocando la música, pero de ahí también me puse a revisar el computador y veo que en la parte del computador dice otros. Yo no sabía lo que era otros, nunca había pinchado ahí. Entonces vengo, hago clic ahí y resulta que habían dos mensajes que yo no había visto. Como él no era amigo mío en Facebook, no aparecía así nada. Entonces Ah, aparecía claro, ahí. en Entonces, otros. claro. Entonces yo veo y lo primero que veo era mi hijo. Entonces era irreconocible. O sea, yo lo conocí al tiro. No era irreconocible para mí, como que al tiro Lo es mi conoció. hijo. Claro. Y Usted empieza pinchó la ahí, foto. Usted pinchó la claro. foto, agrandó la foto. Claro, y había un mensaje y decía él, busco a mi madre, ella se llama y mi nombre completo. Wow. Entonces me dice, ¿será usted? Y yo quedé,
parece que me han tirado un balde de agua caliente y otro frío, me puse a llorar yo sola aquí porque mi hija Débora estaba arriba, pero yo a ella no sabía. Débora no sabía la historia. La única que sabía era la Janet y Bárbara. Y su Y esposo. Luis, por supuesto, claro. Entonces, no podía decirle a Débora, mira lo que... No. Entonces yo aquí en la radio yo me puse a llorar, sabe que no dormí esa noche. Y otro día Luis llega a las 8 de la mañana acá y yo estaba sentada ahí en el living esperándolo. Y esperé que él tomara desayuno, de ahí lo tomo de la mano y lo traje a la radio y le abrí el Facebook. computador y le mostré. Sí, Facebook. Le dije, mira, le dije, es mi hijo y me busca. Le leí todo lo que decía y Luis me dice, bueno, no hay nada que hacer, me dice. Tienes que... ¿Usted no había contestado nada todavía? O sea, usted leyó el Nada. mensaje y lo dejó ahí. Se fue a acostar, no durmió hasta el otro No, día. claro. Y el día lunes, mi hija Janet venía siempre para acá porque ella se iba a Curicó a hacer su trabajo, ella vendía perfumes. Sí. Entonces el día yo pensaba hablar con ella, pero resulta que llegó una hermana y no se fue hasta que mi hija se fue, terminó el programa y no pude hablar con mi hija. El día martes, mi hija Débora tenía que ir a dental acá en el consultorio, la acompañé y después de salir al consultorio le dije, Janet, vamos, o sea, perdón, Débora, le dije, vamos a la casa de la Janet. Ya, pues me dice ella, pero yo iba con esa intención de contarle. Y resulta que llego allá y Débora, porque Bárbara y Janet viven una frente de la otra. Débora se fue a la casa de Bárbara y yo me quedé con Janet y le digo, hija, ¿sabes que mi hijo me anda buscando? Ella estaba lavando la loza. Mi hijo me busca. Ella suelta todo y me dice, y se pone a llorar y me dice, pero mamá, ¿cómo? ¿Cómo? Y le empiezo a explicar, pero ¿cómo? Qué Es tremendo. solamente un mamá, porque era algo imposible, me dice, ¿cómo de tantas personas me dice poder encontrarte? Así que yo iba a cerrar el Facebook, ¿ya? Yo antes iba a cerrar el Facebook, no quería tener más Facebook, pero no lo cerré. Y como le digo, y fui a él y vi a mi hijo. Sabe que empecé a revisar sus fotos, veía que él estaba todo tatuado, que en unas partes salía así como disfrazado, Un pintado. Yo decía, artista, un artista. sí, pero en ese tiempo yo en ese momento no pensé, yo decía, Señor, ¿qué será mi hijo? ¿Será un loco? ¿Será un drogadicto? Mire. ¿Será no sé, Señor? Pero al final, ¿sabe qué decía? Señor, pero es mi hijo. Mm. Y bueno, llegamos a Janet y Janet en ese tiempo no tenía internet directo, sino que tenía que usar un aparatito que no recuerdo cómo se llama, Move parece que Modem, no sé. modem. Sí, sí. Entonces no lo tenía cargado, así que vino y llamó a Bárbara. Bárbara llegó al tiro a la casa y dice, ¿qué pasó? No, le dice, anda, le dice, por favor, cárgame el modem. Y fue y lo recargó y llegó con él. Entonces, dentro de ella llegó junto con Débora al regresar de haber cargado el mod. Entonces, Janet le dice, Débora, ¿por qué no te vas? Le dice, para cuidar a los chiquillos de la Barbie. Entonces le dije, no, hija, que no se vaya, porque ella también tiene que saber. Entonces, ahí le conté a Bárbara y le dije, Bárbara, mi hijo me busca. Y ahí le dije a Débora, Débora, yo tengo un hijo. Y le conté la razón. Y Tiene ella un me hermano, habló, tiene otro claro, hermano. y me dice, mamá, porque siempre ella y Victoria me decían, mamá, ¿por qué tú no tuviste un hijo antes, un hermano, para que como que la cuidara a ella? Mm. Siempre me quedé voz, silenciaba, yo callaba. Y ese día me dice, pero mamá, me dice, si yo siempre quise tener un hermano. Y sentí alivio porque ella no rechazó, no me rechazó lo que yo hice tampoco. Y después ellas abrieron mi Facebook, yo me fui a la casa de Bárbara y ellas abrieron mi Facebook y mandaron la solicitud a mi hijo, Mm. ¿ya? A su Y hermano. él me cuenta después a mí, bueno, no hablaban nada de español, nada, pero justamente estaba con unos amigos ahí y uno de ellos sí hablaba español.
Entonces, creo que a él le dice, él dice que para él, como, ¿qué hago? ¿La acepto o no la acepto? ¿Qué hago? Entonces, los amigos le dicen, pero ¿cómo? Acéptala. Si eso es lo que tú querías, ¿no querías conocerla? Qué tremendo. Y, y ahí acepta la solicitud y ellas se ponen a hablar con él hablando inglés, le hablaba en inglés y Débora y Bárbara y Janet también entienden un poco en inglés, pero yo nada. Entonces, ya la Débora a la casa de Bárbara y dice, mamá, dice, estamos hablando con Pepe, porque él decía ahí que él se llamaba Pepe Brestro, no sé, algo así el apellido, medio complicado. Entonces, ¿qué le parto yo? Pues, y cuando llego y me enfrento ahí, él se pone a llorar y me pongo a llorar. Y lo único que dice, me decía, usted es mi madre, pero ha traducido el otro niño, le decía. Entonces, sí, sí, yo soy. Y, y ahí él decía, wow, y muy contento. Y bueno, y pasó el tiempo y él me invita a Suecia, porque nosotros le decíamos que él viniera ese día, le decíamos que él viajara acá para conocernos. Y él decía que sí, que él iría a viajar, pero a los días después, meses, él me dice, madre, te invito, todo escrito, todo él lo traducía, y te invito a Suecia. A Luis y a mí nos invitaba. Entonces yo le decía a él que Luis no podía, porque todo esto pues no trabajaba, así que si podía ir era Débora. Aparte que Débora ya había viajado al extranjero 12. Débora llegó de Nueva Zelanda prácticamente. Y ella entendía más el hablar inglés, porque ellos no, el sueco es muy difícil, pero ellos para entenderse con las demás personas hablan en inglés. Entonces, Débora sí se maneja inglés, así que bueno, él aceptó y me envió los pasajes y el año 2014 viajé a Suecia. Nunca Qué, jamás pensé subir en un avión, no estaba en mi mente, no estaba en mi... Nunca. Luis me decía, yo no subiría nunca a un avión, Luis le tiene terror. Yo también tenía miedo, pero sabe que en ese momento se me quitó el miedo, se me quitó todo. Cuando estábamos en el avión, yo incluso decía, ojalá me toque ventana. ¿Qué me tocó ventana? Entonces yo, cuando subí al avión, yo lo que miraba era afuera y, sabe, le daba gracias al Señor sí, por el motivo en el cual estaba en ese avión y le claro. pedía que nos ayudara a llegar. Dios es bueno. Son 20 horas de vuelo, 20 horas de vuelo. Y llegamos hicimos escala en Francia y de Francia nos cambiaron a otro avión más pequeño y de ahí a Suecia son 3 horas que se demoró el avión. Llegamos a Suecia y él estaba ahí esperándome con 2 amigos. Uno hablaba español y el otro no. Y sabe que la Débora me dice, mamá, de aquí recibimos la maleta y de aquí tenemos que pasar a la aduana para que nos revisen. Ya, pues, íbamos y de repente un guardia dice así, que pasemos nomás, mueve la mano, que pasemos. Entonces Débora dijo, entonces nos van a llevar a una oficina para revisar, pensó ella. Y cuando Mm. de repente sabe que no nos pasaron a ninguna oficina, no nos revisaron nada, de repente se abren unas puertas y estaban mi hijo y sus amigos. Y yo digo, mira el Pepe. Y sabe que ellos grabaron ese encuentro. Y fue algo maravilloso, Hermana maravilloso. Rosita, sí, hermana Rosita, qué tremenda historia. Gracias por abrir su corazón y contarnos, compartir esto que queda además ahí en YouTube. Hermana Rosita, quiero que hagamos unas consideraciones finales antes de dejarle la palabra para que usted pueda hacer ya también una reflexión final breve, porque se nos está yendo el tiempo rapidísimo, rapidísimo. Sí. Yo quiero decir una cosa, yo quiero decir una cosa, siento decir esto. Siempre en el Señor hay una salida. Siempre en el Señor hay una salida. Yo no sé hasta dónde el Señor está llevando este sonido, este video. El Señor lo sabe, hasta dónde lo va a llevar. Pero quien está viendo en este momento, siempre hay una salida en el Señor. Lo mejor que puedes hacer es acudir al Señor. Y si Amén. cometiste un error
acude a Dios. Él te puede ayudar, Él te puede restaurar, Él te entiende, Él conoce tu corazón. Quería decir eso. No sé para quién son esas palabras, pero quiero dejarlas ahí. Siempre en Dios hay una salida. Hermana Rosita, la verdad Pastor, que... antes de ir a la palabra, quiero también decirle que si Dios hace todas las cosas, nosotros tenemos que, bueno, yo como le digo, en ese tiempo ni siquiera le pedí a Dios nada, pero Él conoce el futuro. Amén. Entonces, él lo llevó a unas buenas manos, porque mi hijo me decía que allá muchos niños que son adoptados, los padres no son muy buenos. Muchos amigos de él que han sido chilenos y de otros países han sufrido, de verdad que han sufrido. Gloria a Pero Dios. Dios sabe hacer bien las cosas. Dios lo dejó depositado en las mejores manos. Le Amén. dieron educación, le dieron todo. Y mi hijo no era un delincuente, no era ni siquiera estaba tatuado. Mi hijo eh, es un actor y cantante ya. Qué Entonces él me bueno. daba la noticia a mí, me decía, madre, tú eres mi heroína, porque él pensó que yo sí podía haberlo abortado, Qué pero hermoso. yo no lo hice. Y él me dijo, yo ahora tengo una buena vida, y gracias a ti. Y Hermana eso, Rosita, la madre quiere abortar, que piense que amén. Dios puede hacer cosas grandes. Dios Amén. conoce el futuro. Amén. Hermana Rosita, le vamos a dejar 3 minutos porque se nos está yendo el tiempo. Usted tiene una reflexión ahí preparada, 3 minutos porque estamos muy ajustados, perdónenos, pero en realidad seguiríamos, pero usted sabe cómo es el tiempo aquí en la radio y el Amén. tiempo apremia. Así que adelante, mi hermana Rosita. Amén. Bueno, vamos a reflexionar allí en la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Dice, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rehuir, para corregir, para instruir en justicia. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la familia, orando por la familia. Por eso es importante la escritura de Dios para nuestras vidas. Nos da sabiduría y, y no hay que darle espacio al irrespeto en nuestros hogares, ya que el diablo opera de ellos. Pero también es cierto que los padres sabemos Hermana Rosita, y no le debemos escuchamos. respetar a nuestros ¿Qué habrá hijos, pasado ahí? porque muchas veces No se como escucha padres nada. creemos saberlo todo, Ahí sí. Ahí sí le escuchamos. creemos todo y siempre tenemos la razón en todo, pero ahí está donde está el irrespeto. ¿Ah? Y muchas cosas pasan, muchas situaciones, y ahí están donde pasan todas estas cosas por las cuales irrespetamos a los hijos. Y la verdad, si somos sinceros, crear un hijo no es fácil. Allí en Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay que saber ser prudente con nuestros hijos, ya que son un montón de situaciones que a lo largo de la vida se van a presentar. Hay que sembrarle a ellos a Dios en sus corazones para que ellos puedan ser, ¿no es cierto?, enseñados y corregidos a través de la palabra del Señor. Uno cuando no conoce a Dios dice, a mí nadie me enseñó a ser madre o padre, pero la palabra del Señor sí nos enseña a ser padres. ¿Ah? Y como lo dice así, no tenemos que desesperar a nuestros hijos para que ellos no se desalienten, para que ellos vayan creciendo en el amor,
tenemos que saberles enseñar y educar, pero también tenemos que usar la sabiduría que Dios nos da para poder ser una familia feliz. ¿Ah? Teniendo a Dios en la cabeza de nuestro hogar, vamos a tener muchas bendiciones. Y esas bendiciones serán, ¿no es cierto?, la cosecha a futuro. Porque si sembramos la palabra de Dios en nuestros hijos, ellos también seguirán sembrando a sus hijos. Y así, el Señor siempre está preocupado de nosotros, de hasta la cuarta generación, dice. Y ahí nosotros también tenemos que orar por nuestros nietos, orar por nuestros bisnietos, aunque a lo mejor ni le conozcamos, pero el Señor es el que conoce. Y yo, como en la noche tuve la oportunidad de orar por mis hermanas, y en la oración también daba gracias porque esta bendición llegó a mí a través de mi abuelo. Él sembró. Y ahora me toca a mí sembrar. Pero también gracias al Señor estoy cosechando porque mis hijas, por ejemplo, Janet, Bárbara, Débora, están en el camino. Pero tengo dos que no, que es Victoria y mi hijo Pepe. Entonces, yo en mis oraciones están ellos. Yo cuando hablábamos antes de mi hijo, tuve la oportunidad de estar en Suecia con él. Yo le hablaba del Señor. Él en lo que podía entenderme, él me decía que sí que entendía. Gracias, Y con él yo le digo, yo oro por ti. Y él me dice que bueno, pero él todavía no conoce al Señor, pero creo que a lo mejor puede que mis ojos no lo vean, pero sé que el Señor ahí está, porque amén. la palabra de Dios se está sembrando y cada uno de nosotros como madre debemos de sembrar, nosotros como hijos de Dios debemos de sembrar la palabra en nuestros hijos. Yo sé que muchos pastores, guías, no sé, hermanos, tienen a alguien que no está dentro del camino de Dios, pero tiene que tener la fe y la esperanza de que algún día ellos estarán. Amén. Mi hermana Rosita. Con usted. Así que ahí está la reflexión, que Gracias. seamos conocedores del Señor y también que nuestros hijos puedan alcanzar esta misericordia. Amén. Mi hermana Rosita, una bendición haber podido conversar. La verdad, lamentamos esto del tiempo, pero creemos que esto ya ha sido de mucha bendición. Le mando un abrazo para usted, para el hermano Luis, para la familia, para Pepe, y gracias por haber compartido con nosotros, y también gracias a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas de YouTube por haber estado ahí con nosotros. Muchos cariños y hasta